Buenas, estimados amigos. Es para mí, en nombre del Centro Juan de Mariana, el CEDICE Libertad y la Universidad Monte Ávila, darles nuevamente la bienvenida a este ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austríaca. En este momento con una extraordinaria conferencia de la historiadora Alejandra Martínez, que nos va a hablar de la praxeología como método de estudio de las ciencias de la historia. La licenciada Alejandra Martínez es licenciada en Historia por la Universidad Central de Venezuela, egresada de la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Monte Ávila. Actualmente estudia una maestría en Historia en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y es directora del área de estudios latinoamericanos en el Tanque de Pensamiento, Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala, y adicionalmente es profesora en los programas de diplomados y dobles diplomaturas del Centro Juan de Mariana. Entonces, los dejo con la licenciada Alejandra Martínez y su conferencia sobre la praxeología como método de estudio de las ciencias históricas. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Aquí voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, voy a hablarles hoy sobre, esta es una especie de aproximación teórica al estudio de la historia a través de los postulados de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Por qué teórica y no metodológica? Porque bueno, en el campo de la historia, los historiadores nos gusta dividir mucho entre teoría e historia. Hoy nos vamos a centrar específicamente en el campo de la teoría, porque la metodología es otra cosa más complicada de la cual no vamos a hablar hoy. Entonces, primero quisiera hacer unas precisiones antes de comenzar. ¿Hay una sola interpretación de la historia en la escuela austríaca? No, ciertamente no. Y vamos a ver eso más adelante cuando hablemos de las diferencias entre Mises y Hayek a propósito de la historia. Pero incluso si no hay consenso sobre el tema del estudio de la historia dentro de la propia escuela austríaca, mucho menos dentro de los propios liberales. Y aquí pongo unos cuantos autores del mundo liberal que han tratado el tema de la historia y que vale la pena revisar. El primero es John Stuart Mill. Él es positivista. Más adelante, bueno, creo que ya muchos deben haber estudiado qué es el positivismo. Digamos que John Stuart Mill es un estudioso de la historia desde la corriente del positivismo, es un autor liberal. Abajo está José Ortega y Gasset. Luego tenemos a Lord Acton, que también pertenece al clan de los liberales, y él tiene una aproximación de la historia interesante porque la identifica con el cristianismo. Lord Acton era católico, entonces él hace un juego allí en su interpretación de la historia como una especie de historia de la salvación del cristianismo. Vamos a hablar de eso. Bueno, está Karl Popper, que si bien es de Austria, no pertenece, es de Austria y es liberal, pero no es de la escuela austríaca. Ahí tiene una oposición muy interesante con los postulados de Mises, que vamos a tratar ahorita en la próxima lámina. Y bueno, está también un liberal francés del siglo XX bastante importante, que es Raymond Aron. Todos estos personajes del mundo liberal se han metido con el tema de la historia y cada uno tiene una visión de la historia completamente distinta a la del otro. Pero bueno, hoy particularmente vamos a hablar de la Escuela Austríaca de Economía y nos vamos a extender mucho más en Mises, que es de los exponentes de la escuela austríaca. Es probablemente, no sé si hay otro, ¿verdad? Los que yo he revisado, bueno, Hans Hermann Hoppe y Rothbard tienen estudios sobre la historia, pero no tan sistemático y con el énfasis que lo hace Mises.
Entonces, vamos a hablar sobre todo de la obra de Mises, Teoría e Historia, que fue una de sus últimas obras. Aquí un disclaimer mío personal, que es que si bien estoy familiarizada con el, la aproximación de la historia en la escuela austríaca, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, yo personalmente no estoy casada con esta aproximación. Yo soy aquí un poco más ecléctica, y a la hora de, por ejemplo, yo enfrentarme a un trabajo histórico, utilizo herramientas de otras corrientes, utilizo herramientas del positivismo. No me he visto en la necesidad, ni creo que lo haga, de usar las herramientas del marxismo, que también es una corriente historiográfica importante, pero bueno, digamos que yo tomo un poco de todas. Los aportes de la escuela austríaca sin duda son valiosísimos y los vamos a ver de seguidas. Uy, me atrasé, ok. Bueno, a los historiadores nos encanta empezar con contexto y precisiones históricas antes de entrar en materia. Vamos a empezar primero. Para poder entender esto, tenemos que entender qué es la filosofía de la historia y su relación con la ilustración, o como a mí me gusta llamarlo, el proyecto ilustrado de la modernidad. La filosofía de la historia es una rama de la filosofía, así como lo es, por ejemplo, la epistemología, la ética, la estética. Bueno, la filosofía de la historia es una de esas tantas ramas, y se ocupa básicamente de estudiar o analizar las formas en que los seres humanos creamos la historia, creamos nuestro relato histórico. Se ocupa de la interpretación de la historia. ¿Qué es la historia? Y esto es una eh, rama de la filosofía que surge en el siglo XVIII con este señor que tengo aquí en el fondo, que se llama Immanuel Kant. Hay una parte bastante interesante en el libro de Teoría e Historia de Mises que se los recomiendo, está publicado por Alianza Editorial, que dice, bueno, ¿por qué la filosofía de la historia surge precisamente en esta época del iluminismo, la ilustración? ¿Por qué en el siglo XVIII? Y digamos, la explicación que da Mises en su libro es una explicación erudita y fantástica, porque tiene que ver con lo que se llama la muerte de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Lo que caracteriza la modernidad, lo que distingue la modernidad de la Edad Media, es un poco dejar atrás ese ideal de trascendencia o de límite que existía en el mundo cristiano medieval y que venía dado por la idea de Dios. Si no queremos meter a Dios en la ecuación, yo también lo hago equivalente a la idea de ley natural, a la idea de límite y de trascendencia, o sea, que hay algo más allá de la vida terrenal. Bueno, esa idea con la modernidad se acaba. Por eso se dice que la modernidad mató a Dios, lo dice Nietzsche. Entonces, ¿cómo, digamos, cómo traslado esta metáfora a la realidad? Básicamente lo que hicimos fue, lo que hizo la modernidad y posteriormente la ilustración fue secularizar la idea de trascendencia que estaba dada por Dios y por la ley natural. Entonces, Mises lo apunta, por aquí lo tengo, dice, las tres filosofías de la historia predarwinianas, que son esas tres que pongo allí, positivismo, marxismo, historicismo. Las más populares del siglo XIX, que son Hegel, Comte y Marx, que son los exponentes de estas tres filosofías de la historia que pongo allí,
fueron adaptaciones de la idea de progreso del siglo de las luces. Y esta doctrina de progreso humano, a su vez, fue una adaptación de la filosofía cristiana de la salvación. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es la filosofía de la historia? Es la explicación que nos damos los seres humanos a nosotros mismos sobre nuestra evolución y nuestro devenir, quitando a Dios de la ecuación, básicamente. Entonces ya no es que estamos aquí porque seguimos un plan divino, una finalidad, un sentido trascendente, sino que bueno, ya eso no lo dirige Dios, sino que lo sigue una idea de trascendencia que supera la razón humana, pero que no es exactamente Dios. Y Kant la llama el plan secreto de la naturaleza. ¿Qué es el plan secreto de la naturaleza? Si no es una versión secularizada de la idea de Dios como finalidad en la historia de la salvación. Eso lo podemos dejar ahí, pero eso básicamente es la filosofía de la historia. Entonces, bueno, tenemos esa idea de finalidad que en sí misma se llama teleología. La teleología es una rama de la metafísica que estudia las causas finales. Entonces, siempre la filosofía de la historia va a ser teleológica. Entonces, ¿qué se va a preguntar la historia? Bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál ha sido nuestro devenir? ¿Y hacia dónde vamos? Esta idea se opone, esta idea de teleología y de finalidad, que tiene de suyo la filosofía de la historia, se opone radicalmente a la idea de órdenes espontáneos que tiene la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, específicamente Hayek. Aunque Mises critica la interpretación teleológica de la filosofía de la historia, digamos que Mises no desecha completamente ese racionalismo, ¿no? En la interpretación de la historia. Hayek sí lo va a rechazar completamente y Hayek se va por la tesis de los órdenes espontáneos, que a su vez tiene su origen en la llamada Ilustración escocesa y como saben comienza con Adam Ferguson, Francis Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Lord Keynes, etcétera, todos estos señores de la Ilustración escocesa. Entonces, en términos de filosofía de la historia, la gran oposición a estas grandes explicaciones que explican, que describen nuestro devenir e intentan predecir el futuro, porque eso es algo en lo que los historiadores van a caer en el siglo XX. Bueno, ya que desentrañé y descubrí estas leyes científicas de la historia, bueno, eso me va a permitir predecir el futuro. Y precisamente sobre eso se van a oponer Mises, se va a oponer Popper en su libro La miseria del historicismo, pero bueno, con algunas diferencias. Bueno, aquí está este contexto que yo creo que es importante hacer estas precisiones teóricas antes de entrar propiamente a la crítica de Mises, de la filosofía de la historia y de la teleología. Bueno, aquí esto lo puse a modo de ejemplo provocador para entrar un poquito en a qué se refiere Mises cuando habla de la teoría y la historia. Bueno, a nosotros nos dicen en el mundo liberal, etcétera, y empíricamente sí tiene comprobación esta premisa que voy a decir, que es, bueno, a mayor libertad económica, mayor crecimiento económico y mayor desarrollo económico, ¿no? Esto parece una premisa incluso autoevidente. Las sociedades prosperan y se desarrollan en la medida que hay más libertades económicas. Pero entonces veamos esta lámina que la saqué del Banco Mundial, es una serie de tiempo, va de 1960 a 2014 y es el crecimiento del PIB en 3 países, Venezuela, Perú y Guatemala.
Obviamente lo puse hasta 2014 porque el PIB de Venezuela de 2014 para acá se ha comportado completamente diferente. Y bueno, eso es otro tema. Ajá. Si esto es cierto, si, o sea, si esta suerte de premisa autoevidente es cierta, a mayor libertad económica, mayor desarrollo y mayor riqueza, entonces, ¿por qué vemos que dos países como Perú y Guatemala, que entre los 80 y los 90 adoptaron medidas de libre mercado en sus economías, etcétera, son, o sea, su PIB es mucho más reducido que el de Venezuela? Repito, hasta 2014. O sea, hasta 2014 el PIB de Venezuela es el doble que el de Perú y casi 4 veces mayor al de Guatemala. Y recordemos que Venezuela desde siempre, pero probablemente aquí se mide desde los años 60, ha tenido una economía fuertemente estatista, interventista, ha tenido un estado social muy grande, etcétera. Entonces, ¿por qué aquí no se cumple esa premisa de que a mayor libertad económica, mayor crecimiento económico? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Mises nos diría es que no estás, o sea, tu lectura de la historia, casualmente es una serie de tiempo lo que estamos analizando, tu lectura de la historia es incorrecta porque no estás tomando en cuenta otras variables, como por ejemplo la llamada maldición de los recursos naturales, la enfermedad holandesa, etcétera. Entonces, esa es la razón. Bueno, el boom de los commodities de principios del milenio. Y bueno, esas son variables que no estás tomando en cuenta para analizar la realidad. Ciertamente es lo correcto. O sea, no puedo comparar una economía basada en la exportación de un commodity tan lucrativo como el petróleo y en base a eso, o sea, hacer inferencia estadística. O sea, es un despropósito. Es un despropósito y sin embargo los historiadores caen perennemente y yo no sé si a veces conscientemente en ese error, porque yo he leído locuras en libros de historia de Venezuela, locuras que dicen como que, bueno, el Estado social, digamos, el Estado social empieza en Venezuela con López Contreras, pero digamos que se le meten esteroides a partir del 58. Entonces, el Estado social en Venezuela empieza en el 58 y desde el 58 hemos tenido nuestro mayor crecimiento del PIB en la historia. Ergo, el estado de bienestar o el estado social nos hizo ricos. Esos son razonamientos de un historiador promedio venezolano. Agarren cualquier libro de historia contemporánea de Venezuela. Eso es completamente falso. ¿Y cómo yo descubro que eso es completamente falso? Cuando estudio teoría económica. Eso, a grandes rasgos, lo que les expliqué con este ejemplo, es lo que dice Mises en su libro Teoría e Historia. La teoría económica es lo que nos va a permitir corregir esas falacias, esos assumptions de los historiadores, de la gran mayoría de los historiadores. Pero ahora hay otra cosa. Aquí estamos hablando de la era estadística, donde se llevaban estadísticas. O sea, yo puedo decir, puedo hacer afirmaciones y puedo refutarlas, puedo establecer hipótesis relacionando variables porque tengo data estadística para correr regresiones, hacer la prueba del chi cuadrado para ver si dos variables son dependientes, si la correlación es estadísticamente significativa, pero eso lo puedo hacer en la era estadística. Pero ¿qué pasa si me voy más atrás en el tiempo, antes de que se llevaran las estadísticas? Recordemos que el fenómeno de las estadísticas o de los países de llevar sus propias estadísticas es relativamente reciente. O sea, en los países desarrollados es de finales del siglo XIX que uno se puede encontrar algunas estadísticas
Y en este tipo de países, bueno, probablemente es de esta fecha, de 1960 para acá. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero saber, bueno, en la pandemia del COVID, durante la pandemia del COVID, aumentó la venta de libros digitales. Bueno, puedo, de nuevo, como dije, correr una regresión, le aplico la prueba del chi cuadrado. Sí, las variables parecieran comportarse igual, son dependientes. Buenísimo, sí. Ajá, pero si me voy a la gripe española, bueno, este ejemplo es deliberadamente absurdo, pero para ilustrar el punto. Si me voy a la pandemia de gripe española hace 102 años, consigo algún tipo de estadística, pero son menos, ok. Y si me voy a la peste negra en 1348, no hay ningún tipo de estadística. Puedo agarrar ciertas fuentes históricas y a partir de ahí reconstruir ciertas cosas, pero es imposible prácticamente hacer inferencia de ahí. Pero ok, y si me voy a la plaga antonina en Roma o me voy a la peste de Atenas en el 300 antes de Cristo. Entonces, cuando me encuentro con momentos preestadísticos que pertenecen a la era preestadística, lo único que me puede ayudar a medianamente entender el barullo es la teoría económica. La teoría económica que parte de ciertos, aquí pasamos a esta lámina, ya aquí a hablar propiamente, la teoría económica que parte de ciertos supuestos axiomáticos. Entonces, ¿qué dice Mises? Mira, así como la praxeología aplicado a la toma de decisiones de la gente, debe partir de proposiciones teóricas no hipotéticas. Bajo esas mismas premisas, yo me debo ubicar para aproximarme a la historia. ¿Cuáles son estos axiomas o estas proposiciones teóricas no hipotéticas? Bueno, las premisas que definen la acción humana. Medios, fines, valor y utilidad. Bueno, y costes. Entonces, ¿de qué premisa yo debo partir? Bueno, el hombre actúa persiguiendo fines y utilizando medios para llegar a esos fines. Y esos fines se supone que él los valora. Eso es una premisa no hipotética, o sea, no requiere demostración, es autoevidente, no es falsable. ¿Qué otra proposición teórica? Bueno, siempre voy a preferir el consumo presente que el consumo futuro, la ley de la preferencia temporal. Eso es una proposición teórica no hipotética, es autoevidente. Entonces, partiendo de estos axiomas, de estas hipótesis no falsables, diría Popper, o no sujetas a un criterio de falsabilidad, es que yo voy a construir mi aparato crítico para poder entender los fenómenos pasados. Aquí yo precisamente hago la diferencia entre Mises y Popper, porque Popper sostiene más bien lo contrario. Para Popper toda hipótesis es falsable. Lo que uno debería aproximarse, o el ideal al que uno debería aproximarse en sus hipótesis es tener la menor cantidad de falsabilidad. Eso es lo que para Popper, en el libro este famosísimo de la lógica de la investigación científica, lo que Popper plasma, ¿no? En cuanto a las hipótesis. Mises dice que no. Mises dice que yo, más bien para evitar ese criterio de falsabilidad, yo debo partir de proposiciones autoevidentes. Claro, proposiciones autoevidentes como estas que les acabo de decir. Bueno, el hombre persigue fines a través de medios, el hombre valora más el consumo presente que el consumo futuro. Son proposiciones teóricas no falsables que se
se inscriben dentro de una antropología de la gente más cercana a lo real que a lo ideal. O sea, yo debo partir de supuestos realistas, porque eso es realmente lo que diferencia la praxeología y la escuela austríaca de otras escuelas de pensamiento que tienen modelos que no tienen nada que ver con la naturaleza humana. Son anti, antinaturales, por así decirlo. Entonces, una vez que yo parto de esos supuestos realistas, de esa antropología de la gente más cercana a la realidad que a lo ideal, la segunda premisa es el individualismo metodológico. Y esto lo dice Mises en su libro La acción humana, creo que es en el segundo capítulo cuando habla de los problemas epistemológicos de la acción humana. Habla del principio de el individualismo metodológico, que es básicamente no abordar procesos colectivos, sino trabajar con el hombre o con el individuo, eh, digamos, sin abstracciones. Esto es interesante y esto va en contra prácticamente de todo lo que dice la filosofía de la historia, porque la filosofía de la historia se mueve por procesos colectivos. Les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, con la filosofía de la historia del marxismo. Según Marx, eh, el hombre, el individuo, no hace nada en la historia. O sea, un Jesús de Nazaret o un Simón Bolívar no significan nada porque ellos son la concreción de procesos colectivos que se guían por las fuerzas productivas, por la relación dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. De nuevo está, volviendo al inicio de lo de la idea de Dios, de nuevo está esa cuestión teleológica sobrenatural, que de nuevo no es Dios, sino fuerzas productivas, o sea, unas fuerzas sobrehumanas que guían nuestro destino y nuestro devenir. Y bueno, en la filosofía de la historia, el hombre no pinta nada. De hecho, hay otro filósofo de la historia importantísimo que es Hegel. Él, en su fenomenología del espíritu, hay una parte donde él dice como, no sé si es en la fenomenología del espíritu, pero en uno de sus escritos, él al parecer escucha los cascos del caballo de Napoleón aproximándose al pueblo donde él estaba. Y entonces él dice, bueno, lo que oigo es la concreción, o sea, del espíritu absoluto hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el concepto de espíritu en Hegel es algo complicado de explicar, pero él dice, mira, no es Napoleón en sí lo que viene. Napoleón lo que es la concreción o la emanación de ese espíritu absoluto, de ese espíritu colectivo encarnado en un solo hombre. Entonces, allí se puede ver la concepción de la historia donde el individuo no pinta nada, el individuo solo es un instrumento de un proceso colectivo que, bueno, que lleva, se supone que lleva hasta el progreso, pero no lo, bueno, en el historicismo y en el marxismo nosotros lo podemos controlar, ¿no? Esa idea teleológica de progreso. Yo puedo, así como yo puedo desentrañar las fuerzas con las que se mueve la historia, puedo predecir y puedo hacer el futuro a la medida de mi razón. Esto es algo a lo que Mises y también Popper de alguna forma se van a oponer rotundamente. Entonces, para recapitular, eh, en la historia se tienen que partir de proposiciones teóricas no hipotéticas, es decir, no falsables, no sujetas a un criterio de falsabilidad. Se tiene que partir de una antropología de la gente cercana a lo real, es decir, de supuestos realistas, y se debe tomar al hombre como sujeto de análisis, no a los procesos colectivos. Aquí intenté hacer un esquemita de a qué se refiere Mises con esto.
Entonces, bueno, esto ya seguramente lo han visto, que son los elementos de la acción humana: fines, medio, valor y utilidad. La historia, en este caso, se ocuparía de estudiar los fines, em, y la economía de los medios. Esto es una idea que asoma Mises en teoría y historia. O sea, ¿en dónde interviene la economía? Bueno, en los medios que yo utilizo para perseguir esos fines y las decisiones que me llevan a eso, los costes de oportunidad, etcétera. De eso se va a ocupar la economía. La economía no va a estudiar los fines. La historia, en parte, sí. La historia va a estudiar los fines y las valoraciones de los individuos, eh, que digamos que actúan. Y aquí viene un concepto interesante, que es el concepto de etimología, que lo acuña Mises en teoría de historia, que es la timología. La timología sería la disciplina que estudia las valoraciones y las voliciones humanas. Y Mises habla en una parte que la historia, por aquí la tengo en el libro, la tengo ubicada, de la etimología se puede hacer, eh, digamos, la etimología interviene en la disciplina histórica, porque la historia se ocupa de eso, de los fines y las valoraciones de los individuos que actúan. Entonces, bueno, por eso explica por qué eh, Agamenón comenzó la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque se sintió traicionado por su esposa Helena, que le fue infiel con París. Entonces allí estoy hablando de, eh, digamos, el fin o el valor de un actor histórico. Eh, entonces, bueno, la etimología puede aplicarse a procesos colectivos, históricos, etcétera, pero en el plano individual también puede apelarse a la psicología. Y yo diría que a la historia también. Hay ahorita una corriente reciente que se llama psicohistoria, y es bueno analizar a personajes de la historia a través de sus voliciones y sus subjetividades, lo cual es interesante porque si yo me estoy aproximando a la historia desde el individualismo metodológico, debo estudiar qué motiva a esa persona a decir lo que dijo, a hacer lo que hizo, a escribir lo que escribió. Y esto lo aplica bastante Rothbard en su libro de Historia del Pensamiento Económico, que al principio, cuando yo lo leí por primera vez, yo no entendía por qué Rothbard, que por cierto fue uno de los alumnos más aventajados de Mises, yo no entendía por qué Rothbard era tan, o sea, tenía tantos juicios de valor y como tanta, sí, tanto prejuicio hacia los personajes que abordaba. Pues, o sea, a Platón le dijo comunista, a Adam Smith, bueno, de todo, en fin. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué Rothbard no puede poner una distancia entre sus juicios de valor y el personaje que él está investigando? Porque de paso, dicho sea de paso, eso es lo primero que nos aconsejan a los historiadores a la hora de hacer historia. O sea, intenta mantener tus juicios de valor soterrados, no los dejes brotar, porque bueno, se supone que estás en una búsqueda de objetividad y de veracidad, que eso es discutible, pero por lo menos un ideal a la hora de investigar o de hacer historia. Y después descubro que es por este tema seguramente que Rothbard escribía así, porque él lo que estaba buscando era esas valoraciones, esas voliciones, esas subjetividades de cada personaje que investigaba y por qué, con qué finalidad esa persona escribió lo que escribió, para qué.
El para qué y el por qué es el objeto de estudio de la historia, cosa que la economía no se ocupa de eso. La economía no se va a preguntar por qué escogiste el helado de fresa en lugar del helado de chocolate. Eso no se lo va a preguntar la economía. La economía dice, ok, escogió el helado de fresa. Analicemos, ok. La historia sí se pregunta el por qué. Y bueno, esta es la última lámina donde básicamente, a pesar de que Hayek no tuvo muchos escritos sobre la historia, sí en algún momento mencionó a la historia, se refirió a ella, solo que no la trató como sistemáticamente. Y aquí yo he esbozado algunas diferencias, ¿no?, entre Mises y Hayek. Mientras Mises interpreta la historia de forma axiomática, partiendo de juicios a priori, en este sentido es un poquito kantiano, aunque bueno, allí hay un debate, por ejemplo, el profesor Warren Orbuch, de aquí de la Universidad Francisco Marroquín, él dice que Mises no es kantiano para nada y que él no parte de juicios a priori. Yo respetuosamente difiero de esa concepción y me acerco un poco más a la del profesor Zanotti, de que sí, o sea, en Mises, o sea, es muy clara la influencia de Kant. Entonces, eso es por un lado Mises. Y Hayek, por el otro lado, utiliza la psicología para explicar la formación no deliberada de órdenes espontáneos, ya que su antropología de la gente está basada más que todo en una teoría de la mente. Ambos sí tienen en común el tema del individualismo metodológico, y bueno, ambos se oponen a las interpretaciones colectivistas de la filosofía de la historia, que ve como en un abstracto, un colectivo abstracto, llámese pueblo, Volksgeist, espíritu del pueblo, etcétera, que persigue unos fines últimos de progreso. A eso sí se van a oponer los dos. Sin embargo, las premisas de las que parten son, son bastante diferentes. Entonces, bueno, aquí terminé. Muchas gracias por su atención. Eh, Eso sería todo. Muchísimas gracias, Alejandra. Entro nada más para comentarles que el próximo año el Centro Juan de Mariana, en alianza con la Universidad Monte Ávila, va a ofrecer totalmente en línea un seminario de 36 horas de la profesora Alejandra Martínez, a quien acaban de escuchar, sobre la filosofía de la historia. Y bueno, esto fue, digamos, un adelanto de lo que será ese magnífico proyecto. Muchísimas gracias.